Muy buenas tardes, vecinas y vecinos de la comuna de Lampa. Hoy nos encontramos en el sector de Lipangue. Lipangue, en el mapudungun, responde a tierra de pumas o tierra de pumas blancos. La presencia humana en el valle de Lipangue podemos remontarla al 300 al 800 a.C. Al recorrer sus cerros es evidente la existencia de piedras tacitas en el lugar. Sin embargo, lo más interesante de este sector corresponde a los Altos de Lipangue, una explanada tipo cancha que existe desde Lipangue terminando en el sector de la Arapinta. Las pruebas arqueológicas nos muestran que de los tiempos precolombinos, sobre todo a la cultura concagüina y respondiendo a la cultura incaica, existió explotación de yacimientos mineros, particularmente la cal y el oro. Pero a su vez, en los tiempos ya de la colonia española, hay pruebas existentes de que en el lugar hubo una cancha en la cual se practicó el juego de la chueca, un juego muy particular, muy parecido al hockey, que tenían las culturas araucanas. Tras la conquista española, producida en 1541 por el gran conquistador Pedro de Valdivia, como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, gran parte del Valle de Lampa va a ser de su propiedad. Tras la muerte de Pedro de Valdivia, el sector, particularmente de Lipangue, va a estar en constante roce de diversos conquistadores que van a querer hacerse del lugar. Sin embargo, su primer propietario va a ser el conquistador Pedro Lisperger. Pedro Lisperger, padre de lo que se conoce en la historiografía chilena como Catalina de los Ríos y Lisperger, más conocida como la Quintrala. El sector de Lipangue era muy codiciado por los conquistadores, debido a sus grandes riquezas existentes en el lugar, tanto hídricas, aportadas por el río Lampa, el río Colina, la laguna de Carén, las aguas que bajan de la misma cordillera de la costa, por su rica tierra, pero sobre todo por la riqueza de su minería, particularmente el oro y la cal. Tras el paso de la familia Lisperger como dueña de los territorios de Lipangue, los nuevos propietarios durante los periodos coloniales va a ser la Compañía de Jesús, más conocida como los jesuitas. Los jesuitas, una orden conocida por su devoción a la educación, también va a ser una empresa muy interesante, muy productiva, gracias a sus influencias en la sociedad, lo cual va a sacar provecho de estos territorios. Uno va a ser su provecho agrícola, es decir, los productos agrícolas, pero sobre todo y el mayor interés dentro de estos territorios van a ser sus minas precolombinas, conocidas por la existencia de oro y también de la cal en el lugar. Los jesuitas van a estar presentes en este territorio y van a dar forma a la gran Hacienda La Punta que va a contener dentro de esta inmensa propiedad Lipangue, Ovalle, Peral, Peralillo y el Noviciado, lugares que hoy en día conocemos en nuestro territorio comunal. Van a ser parte de esta gran propiedad. Los jesuitas van a estar presentes hasta 1767, cuando van a ser expulsados por orden del rey Carlos III de España. Tras la expulsión de los jesuitas, estos territorios van a ser divididos en diversos propietarios. Sin embargo, de destacar la presencia del presidente José Miguel Balmaceda, quien va a ser propietario de lo que es las tierras de Lipangue y lo que hoy en día se conoce como Peralillo. Dentro de este espacio, Balmaceda va a tener un gran amigo, que va a ser Ramón Barros Luco, dueño de la Hacienda Lampa. Ramón Barros Luco va a ser ministro del Interior del gobierno de Balmaceda, el cual, tras los inicios de la Guerra Civil, se van a declarar como grandes enemigos. Historia muy particular dentro de la historiografía chilena, que responde a lo que fue la Guerra Civil, que podríamos decir que una de sus causas se puede haber dado aquí en Lampa por los conflictos vecinales y hacendales que existían en este espacio. Actualmente, en el sector de Lipangue, ya no encontramos vestigios históricos de casas patronales chilenas u otro tipo de construcción. Solamente logramos encontrar una casa moderna que responde a la arquitectura de la Escuela de Palladio, donde de alguna forma se trata de dar término a las casas típicas patronales chilenas, con esa concepción española, con grandes corredores, respondiendo a una casa moderna, tipo palaciega, abierta, con el fin de ir modernizándose con la concepción de la casa patronal chilena. Lo que sí, como ustedes podrán ver en la fotografía, sigue conservando el adobe, sigue conservando el roble y sigue conservando el pino oregón. A su vez, a los alrededores de la casa podemos encontrar la concepción del jardín, muy similar a lo que vimos en el capítulo de Batuco, en el fondo de la laguna, que responde a esa concepción católica de los jardines tratando de representar el Edén en la tierra.
Esos son los únicos vestigios que encontramos de ese pasado histórico de Lipangue alrededor y el espacio de esa casa. Hablar de Lampa sin duda es hablar de historia. Lampa, podemos decir que la presencia humana se remonta desde 300 a.C. o mucho antes. Lampa, dado su riqueza hidráulica, producto del río Lampa, la riqueza de su tierra, hizo que en el valle existiera una presencia humana bastante desarrollada durante este espacio. Desde Chicauma hasta Lo Vargas es fácil encontrar piedras tacitas, también es fácil encontrar puntas de flechas y la presencia de ciertos túmulos que datan una especie de sepultura de la cultura concagüina. Los estudios arqueológicos, que son bastante dentro del Valle de Lampa, han demostrado que existe una presencia humana bastante antigua. A las orillas del río de Lampa se han encontrado chozas construidas con totoras y posteriormente durante el periodo incaico con usos de adobe. A su vez, estudios mucho más profundos y mucho más antiguos, se ha demostrado que en el Cerro Chape, junto con la Sierra de Quilhuica, existió presencia humana habitadas en cuevas que existen en el lugar. El establecimiento de las culturas precolombinas habitadas en el Valle de Lampa se centraban particularmente en el sector de Lo Vargas. Ahí estaba presente la cultura concagüena y que posteriormente va a encontrar un choque cultural con el Imperio Inca. El Imperio Inca estableció en el lugar, va a situar un tambo. Tambo muchas veces entendido como un espacio o tipo quinta donde los chasquis pasaban a descansar. ¿Quién eran los chasquis? Los chasquis eran los corredores del Imperio Inca, unos verdaderos atléticos que recorrían el imperio llevando información de un lugar a otro. Sin embargo, las nuevas posturas arqueológicas demuestran que los tambos más que nada eran centros de poder del curaca inca, donde a partir de ahí se elaboraba un ayllu, es decir, un grupo familiar inca con límites territoriales establecidos. Los incas se van a desarrollar en el Valle de Lampa en conjunto con la cultura concagüina y a partir de ello podemos encontrar riqueza tanto de sus cerámicas arqueológicas encontradas como también la presencia del tambo, que se va a centrar en Lo Vargas, marcando así, por decirlo de alguna forma, la primera inauguración de la presencia humana fija sedentaria dentro del territorio de Lampa. Los incas se van a desarrollar y junto con ello van a instaurar un mitimaes. Un mitimaes es un proceso de colonización con indígenas, es decir, incas del propio Perú. Sin embargo, un nuevo choque cultural se va a producir en estos espacios territoriales. Y ese choque cultural va a ser producido entre la cultura concagüina incaica junto con lo que va a ser la conquista española. Pedro de Valdivia, instalado en el Valle de Santiago, va a llevar a cabo la lectura del requerimiento. Ahora, queridos vecinos, ¿qué es el requerimiento? El requerimiento es una carta legal mediante la cual los españoles justificaban la conquista del territorio y también de las almas de los indígenas habitantes en el valle. Y durante esa proclamación de la lectura del requerimiento para hacer posible la conquista del Valle Central de Chile, va a estar presente el cacique Lampa, de los 12 caciques más importantes del centro de Chile. Ahora, ¿quién es el cacique Lampa? El cacique Lampa en realidad se llamaba Quiñalpangui. Quiñalpangui era el cacique que gobernaba estos valles. Cuando llegan los incas, de alguna manera le van a llamar Lampa. Ahora, ¿qué significa Lampa? Lampa tiene un significado en quechua que significa pala o la brasa. Sin embargo, una concepción, ya la concepción española, le van a llamar pala de minero. Ahora bien, ¿por qué pala de minero? Porque tanto en el Perú como en nuestro territorio nacional existe una localidad conocida como Lampa, que responde derechamente a sus riquezas mineras, tanto como existe en el Perú como también existen acá en el territorio de Lampa. Por esa razón, Lampa hoy en día significa pala de minero, respondiendo a las riquezas de la zona. Quiñalpangui, quien relativamente va a ser el cacique presente en la proclamación de la conquista de Chile por parte de los españoles, tras ese proceso, Pedro de Valdivia, en el año 1546, se va a ser propietario del Gran Valle Norte de Santiago, lo que corresponde al Valle de Lampa. El dominio de Valdivia sobre el Valle de Lampa no va a ser nada fácil. Tuvo que enfrentar algunas revueltas en el pasado, pero a finales de su periodo como propietario del Valle de Lampa va a tener que enfrentar al cacique Cachachimbe, un cacique de estas tierras que se va a levantar contra el dominio de Valdivia. Valdivia lo captura y como una forma de producir escarmiento dentro de los indios existentes dentro del Valle de Lampa, le va a cortar sus piernas, produciendo así un escarmiento y evitando así
posibles sublevaciones dentro del territorio de Lampa. Es así como los españoles de manera definitiva se van a asentar en este espacio y tras la muerte de Valdivia, los territorios de Lampa, particularmente centro de Lampa, se van a dividir en tres grandes e históricas familias: la familia Barros, la familia Vargas y la familia Ureta. Los Uretas en Chicauma, los Barros en el centro de Lampa y los Vargas en lo que hoy en día es Lo Vargas. Ya hacia finales del siglo XVI, los españoles, mientras conquistaban las tierras del Valle de Lampa, la iglesia también iba a hacer lo suyo. Es así como para 1598 se va a fundar el pueblo de indios de Lampa, en el sector antiguamente del Tambo Lampa, en lo que hoy es el sector de Lo Vargas, cerca donde hoy se encuentra la hacienda del Jabalí. El objetivo de los pueblos de indios de Lampa tenía como fin, básicamente, adoctrinar a los indígenas en torno a la fe católica y a las labores del campo a la cual los hacendados posteriormente van a utilizar. Dicho pueblo de indios, para el año 1630, va a desaparecer. ¿Cuál va a ser la causa de la desaparición de este primer pueblo? Como datan las fuentes históricas, debido a que el sistema inmune de los indígenas no fue capaz de responder a las enfermedades que van a traer los españoles desde Europa. Es así que para el siglo XVIII, específicamente en el año 1729, el cura doctrinero Miguel Centeno va a refundar el pueblo de indios de Lampa, asentándolo ¿dónde? Acá, donde actualmente se encuentra la parroquia Nuestra Señora del Carmen, fundada como parroquia un 15 de octubre de 1824. Las diversas fuentes históricas nos demuestran, y sobre todo las fuentes cartográficas, que la fundación o la presencia del pueblo de Lampa no data de finales del siglo XIX, sino que data desde mucho tiempo antes. Ahora bien, si dejamos de lado la concepción y el dominio español, podemos decir que el pueblo de Lampa, y considerando así nuestra historia indígena, data desde mucho tiempo más. El siglo XIX, sin lugar a dudas, se inaugura con la causa independentista. Tras el desastre de Rancagua en 1814, la familia Carrera se va a refugiar en estos valles, específicamente en el sector de Chicauma. Hoy en día, lamentablemente, de ese refugio de la familia Carrera solamente quedan los restos de una casa hacendal. En ese lugar, se dice, propiedad de la familiar Carmen Ureta Carrera, se va a hilar la primera bandera nacional. Pero también, como dice la fuente histórica, desde ahí José Miguel Carrera va a emprender su ida hacia Argentina para preparar las fuerzas patrióticas para nuevamente recuperar Chile y formar así la patria nueva. Tras la presencia de la familia Carrera en el Valle de Lampa, esta zona va a ser invadida por los realistas. Específicamente Vicente Benavides, junto a su ejército, se van a instalar en el sector de Chicauma y sobre todo en el sector alto de Coyihuay, sirviendo así Lampa un cierto periodo como refugio de realistas con el fin de enfrentar a las fuerzas patrióticas existentes en el lugar. Tras ese proceso histórico y ante el crecimiento del pueblo de Lampa, en 1844, por decreto del presidente Bulnes, se va a inaugurar el primer colegio en Lampa, encontrándose hoy donde actualmente está el colegio Manuel Segovia Montenegro. Tras el crecimiento espontáneo de la demografía de Lampa, va a ser necesaria la construcción de nuevos servicios. Uno fue la necesidad del colegio y el otro va a ser la necesidad de un registro civil. Sin embargo, el gran problema que tenía el pueblo antiguo de Lampa, que no tenía una plaza, como así lo tenían otros pueblos. Es así como las autoridades del periodo deciden construir la actual plaza de Lampa, donde antiguamente existió el cementerio parroquial de Nuestra Señora del Carmen. Ante la necesidad de también tener un cementerio, la señora Rosa Luco de Barros va a donar una extensión de terrenos donde actualmente hoy se encuentra el cementerio parroquial. Dato histórico interesante para los lampinos y para los no lampinos, que donde hoy en día se encuentra la Plaza de Lampa, antiguamente fue un cementerio. Sin lugar a dudas que el surgimiento de Lampa como comuna se debe en cierta forma gracias a las gestiones del presidente José Miguel Balmaceda y al ministro de Interior
Ramón Barros Luco. Tras el decreto de la creación de la comuna, el primer alcalde subdelegado por orden ministerial va a ser Nicolás Barros Luco, dueño de la hacienda Lampa, junto con su hermano Ramón Barros Luco. Sin embargo, en 1894, producto de votos, es decir, por participación democrática y popular, de acuerdo al sistema electoral de aquellos tiempos, el primer alcalde de Lampa va a ser Francisco Solano Bernal, que entre sus gestiones podemos destacar la construcción de los primeros puentes, la construcción de los primeros caminos que van a unir las diversas partes del territorio de nuestra comuna. Por el edificio consistorial, como ustedes pueden ver su fachada, que data desde principios del siglo XX, una casa patronal moderna, han pasado diversos alcaldes, 13 alcaldes del periodo conservador, 4 alcaldes radicales, 4 alcaldes demócratas cristianos y por primera vez una mujer, la actual alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar. Sin embargo, prontamente asumirá un nuevo alcalde, joven e independiente, el electo Jonathan Opazo. Sin lugar a dudas, si es de destacar la gestión de algún alcalde, no podemos dejar de mencionar a don Manuel Telesforo Celada González, alcalde que durante su gestión y tras su muerte testamentó para la comuna de Lampa la donación de la casa consistorial y también los terrenos donde hoy en día se encuentra el policlínico, las oficinas municipales como Dideco y el juzgado de policía local. Siendo así, como en esta piedra se conmemora la gestión y la donación que hizo este alcalde. Sin embargo, cabe mencionar que hoy día nuestro territorio se encuentra en una crisis patrimonial debido a la escasez y destrucción de los patrimonios arqueológicos, de los patrimonios arquitectónicos, de los patrimonios naturales y también de nuestros patrimonios vivos. Por esa razón surge la necesidad de hoy en día, Lampa, siendo un museo abierto para la arqueología y para el estudio de la historia, de tener una unidad patrimonial. Por ello, como Corporación Cultural de la Municipalidad de Lampa, queremos agradecer al profesor Mariano Millaquén, a Pedro Parra Cantero, al arqueólogo Mauricio Soto González y también a la periodista ya fallecida Eliana Jara Donoso, quienes han sido personas que han estudiado nuestro territorio y gracias a ellos hemos podido realizar la investigación que hemos dado a conocer a ustedes. Muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo capítulo.